¿Cómo está? Ya arranca la agenda abierta de Telesur. Le cuento en primer lugar que la víspera el presidente Nicolás Maduro actualizó información sobre el sabotaje eléctrico que inició el pasado jueves en Venezuela. Se refirió a las 3 fases del hecho y tildó al presidente Trump como autor de lo ocurrido. Mientras se mantiene la medida ejecutiva de suspender actividades tanto laborales como académicas extensiva hasta mañana miércoles. También las autoridades siguen trabajando para restablecer y estabilizar el servicio eléctrico en todo el país. En redes le consultamos lo siguiente. Nuevos elementos demuestran que el sabotaje eléctrico en Venezuela fue multidireccional. ¿Por qué le decimos esto? Porque hubo un ataque al sistema computarizado y líneas conductoras, además la quema y explosión de subestaciones y estaciones. La pregunta, ¿qué pretendían sus autores? Le doy 3 variantes. La primera, generar el caos. La segunda, el bien del pueblo. Y la tercera, no sé. Pasó lo esperado. El presidente Iván Duque rompió el acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC-EP al objetar parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué rechaza el mandatario esta normativa cuando la Corte Penal Internacional, la Corte Constitucional y organismos adscritos a la ONU avalaron los acuerdos de La Habana? ¿Qué precedentes sienta esta postura del gobierno colombiano con los aún inconclusos diálogos de paz con el ELN? Lo vamos también a ver hoy en la agenda abierta. Por eso le consultamos en redes. ¿A quién le conviene la decisión de Iván Duque de obstaculizar la paz en Colombia? Igual, 3 opciones tiene usted. 1, al pueblo colombiano. 2, al uribismo. 3, al mundo. Participe, acompáñenos a través de nuestras redes sociales, @Telesur, agenda-ASS en Twitter, en Instagram, @agendaabierta. Ya comenzamos. Por esta parte de acá, le cuento que el pueblo venezolano, el gobierno específicamente, continúa el proceso de restablecimiento paulatino de la energía en todo el país, luego del saboteo al sistema eléctrico. Este lunes, el presidente Maduro explicó durante una conferencia de prensa que los ataques contra el sistema eléctrico se efectuaron mediante 3 fases. La primera fue un ataque cibernético al cerebro del sistema que regula la electricidad. La segunda de forma electromagnética sobre las líneas de transmisión y la tercera de forma física que consistió en el ataque a subestaciones. El líder bolivariano calificó los hechos como graves crímenes contra la humanidad y responsabilizó al presidente Donald Trump, como le decía al principio, como autor de estos ataques. Dada la compleja coyuntura, el Ejecutivo Nacional decidió extender por 48 horas, o sea, hasta mañana miércoles, la suspensión de actividades laborales y académicas en todos los niveles de educación. Mientras tanto, continúa el plan de contingencia con operativos de agua, gas, alimentos y transporte. En este mismo contexto, la misión técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me refiero a Michelle Bachelet, fue recibida ayer lunes por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Hoy en nuestra agenda abierta vamos entonces a analizar los trabajos del gobierno bolivariano y la unidad del pueblo para restablecer la normalidad en el país ante estos nuevos ataques golpistas. Vamos entonces a revisar portales de prensa. Tenemos a Últimas Noticias. Para adelantar por acá el tiempo, vamos a verla acá en pantalla. Últimas Noticias, que me la presenten por aquí, por favor. Aquí tenemos Últimas Noticias. Gobierno Nacional garantiza distribución de insumos médicos a hospitales del país. El plan de contingencia ha funcionado. Si ha surgido alguna falla, ha sido corregida y los pacientes que lo han requerido han sido trasladados. Estos fueron señalamientos. Vamos a bajar un poco para poder leer, ahí lo vemos, del ministro Carlos Alvarado. Ahora sí podemos subir. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAM, se encuentran trabajando en función de garantizar la distribución de insumos necesarios para la atención médica en los hospitales del país. Desde el Hospital de Niños JM de los Ríos, ubicado en Caracas, el titular de Salud, Carlos Alvarado, señaló este domingo que se desarrolla un plan especial de suministro de agua potable y alimentos en centros hospitalarios que resultaron afectados a raíz del ataque al sistema eléctrico nacional ocurrido el pasado jueves. Alvarado agregó que la Corporación Eléctrica Nacional, me refiero a Corpoelec, en conjunto con la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, están abocadas a la revisión de las plantas eléctricas dispuestas en centros de salud. En este sentido, precisó que PDVSA garantiza el suministro de gasoil para su efectivo funcionamiento. ¿Qué tenemos ahora? Prensa Latina.
Activistas de derechos humanos de Canadá y Estados Unidos visitan Venezuela. Líderes pacifistas, activistas por los derechos humanos de Canadá y Estados Unidos visitan el país suramericano para manifestar su respaldo al pueblo y gobierno del presidente Maduro. La delegación recorrerá varias comunidades de la nación bolivariana con el propósito de intercambiar con la población y así poder desmontar la imagen internacional que muestran las corporaciones mediáticas de la supuesta crisis humanitaria en Venezuela. El canciller Arreaza informó que las afectaciones financieras ascienden a 350.000 millones de dólares desde 2013 y en lo que va de año está valorada en alrededor de 35.000 millones con mayor incidencia en las áreas de salud y alimentación. Seguimos revisando entonces reacciones. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Bruno Rodríguez Parrilla dice, el secretario de Estados Unidos, secretario de Estado, quiero decir, hace el ridículo al decir que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Su gobierno la saqueó 2 siglos, organizó el golpe de 2002, el ataque petrolero de 2003, inventó al autoproclamado y celebra el golpe eléctrico. Don't forget Monroe is not Cuban. O sea, no olviden que la doctrina Monroe no es cubana. Vamos a ver ahora la ubicación de la hidroeléctrica del Guri y su importancia para el sistema electroenergético nacional. Comenzó a funcionar esta hidroeléctrica en el año 1978. Las obras culminaron en el 86. Abastece cerca del 80% de la demanda energética de Venezuela. Suministra al mercado eléctrico 45.000 megawatts de energía. En cuanto a los ciberataques, podemos decir que afectaron al software SCADA del sistema de control automatizado, de manera multifactorial y multisectorial, como decía el presidente Maduro, lo reiteraba ayer lunes. El sabotaje entonces hace parte de un conjunto de acciones que buscan asfixiar la economía y generar el caos en la sociedad venezolana, así como el bloqueo económico perpetrado por Estados Unidos y otras grandes potencias. Vamos a ver detalles de impactos de las sanciones unilaterales de Washington. Por ejemplo, el bloqueo genera un total de pérdidas calculadas por 18.000 millones de dólares. En lo que va de 2019, ya hay 7.000 millones de dólares en activos de petróleo de Venezuela con la filial de Citgo de PDVSA en Estados Unidos. En 2018 fueron bloqueados cerca de 2.500 millones de dólares, mientras que en lo corrido de este año, desde Reino Unido, se han retenido las cantidades de 1.200 millones de dólares en oro. 300.000 dosis de insulina no entraron al país en 2017 debido al bloqueo de Estados Unidos. El laboratorio BSN Medical fue impedido de vender Primáquina, medicina para el tratamiento de la malaria, por el gabinete del presidente Duque en Colombia. Ha habido bancos internacionales que han congelado los pagos en moneda extranjera del gobierno venezolano a proveedores internacionales, lo cual impidió durante 3 meses desembarcar 29 barcos contenedores con productos necesarios para el procesamiento y elaboración de alimentos en el país. Es importante a esta hora actualizar información. Lo hacemos con Madeleine García. Te doy los buenos días, Made. Cuéntanos. Hola, muy buenos días, Rey. Bueno, hemos amanecido. ¿Y por qué? Bueno, porque desde la medianoche estamos haciendo recorridos por el centro de la capital, por diferentes municipios de Caracas, para poder observar, constatar el comportamiento del servicio eléctrico. En el día de ayer, el vicepresidente Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, decía que solo faltaba un poquito y que ya estaba ampliamente restituido el servicio eléctrico, no solamente acá en Caracas, sino también en el resto del país, y que iba llegando progresivamente. Así que nosotros estuvimos haciendo, como todos estos días, un recorrido para ver cuál era la situación. Pues nos conseguimos en diferentes municipios, Baruta, Chacao, Libertador, la autopista, el casco histórico, que el servicio eléctrico estaba allí estable. 4 horas después, es decir, casi para amanecer, volvimos a hacer el mismo recorrido y pudimos ver que ciertamente estaba
estable. Esto es muy positivo porque evidentemente ya se está restableciendo y lo más importante es la estabilización. Hay sectores en donde se va y viene la electricidad, pero forma parte de este mismo proceso. En algunos lugares, por ejemplo, no había llegado la luz. Por ejemplo, te explico donde yo vivo, ahí desde el jueves no había llegado la electricidad, fue una cuadrilla de Corpoelec y pudieron reparar algunas zonas, algunas puntuales no, pero esto forma parte de este mismo proceso como te estoy comentando. En Baruta igualmente, que es un municipio también del área metropolitana de Caracas, y allí hay otros motivos. La estación eléctrica fue objeto de un ataque, hubo una gran explosión y lo que se había avanzado retrocedió. Sin embargo, los esfuerzos son fuertes para poder restablecer el sistema. En el occidente del país ya llegó al estado Zulia, frontera con Colombia, que todavía no había llegado. En el día de ayer nos reportaron que, bueno, llegó la electricidad, se fue, vino, en la noche nuevamente llegó y se mantuvo hasta el amanecer. Igualmente en el estado Táchira, frontera con Colombia, pero faltan algunas zonas, algunos municipios. Y así poco a poco en el resto del país. Ayer reiteró el presidente Nicolás Maduro nuevamente que el sistema eléctrico había sido objeto de un ataque. Tú también lo acabas de un ataque, de 5 ataques, uno cibernético, electromagnético, los ataques físicos que son a las estaciones de servicio, y habían 2 personas ya detenidas por esta situación, y que además estaban ya declarando lo que había detrás de todo esto. Esto lo informó en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro. Nosotros también nos hemos ido a diferentes sectores populares para ver cómo se ha vivido este momento de crisis grave, así lo calificó el presidente Nicolás Maduro, en los sectores en donde ya había llegado la luz. Y nos fuimos a Petare, una zona popular de acá de Caracas. ¿Qué pudimos ver allí? Bueno, subimos, cerro adentro, barrio adentro, es como una favela, y la gente estaba con mucha paciencia, tranquila, esperando que el servicio se estabilizara. Cuando fui había electricidad, acababa de llegar apenas, y nos decían: nosotros estamos acá en medio de las diferencias y que resolvamos nosotros. El ambiente que vi, Rey, fue de la gente jugando básquet, dominó, en sus casas, compartiendo con sus vecinos, tratando de sobrellevar la situación. Entre unos y otros se ayudaban. Nos comentaban que no tenían velas porque los agarró por sorpresa y partieron las velas. Una lámpara con aceite. Allí pudieron hacer antorchas, en fin. Hubo una solidaridad interna, pero el mensaje final, independientemente de la posición política, es: nosotros queremos paz, que se restablezca todo, que se tranquilice y se pueda salir adelante, y que entre nosotros los venezolanos lo hagamos. Esa era la esperanza, ese era el mensaje en el día de ayer cuando fui a Petare. En Maracaibo nos reportaron una situación muy compleja, y es que la oscuridad trajo el vandalismo. Muchos comercios fueron saqueados, supermercados, panaderías, centros comerciales, licorerías, o sea, vandalismo, porque eso no es hambre. Una licorería no es precisamente por el hambre, ¿no? Y así sucesivamente en algunos sectores que nos reportan, y por eso el llamado constante de las autoridades, Rey, a la calma, a la paz, a la tranquilidad. Los organismos de seguridad estuvieron, por ejemplo, desplegados en el estado Zulia, en Maracaibo. Se desbordó un poco este punto, pero ya está todo tranquilo, y eso es el mensaje final: la paz, la tranquilidad, para que pueda restablecerse con completa normalidad el sistema eléctrico. Y por eso el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer decidió suspender nuevamente hasta el día de mañana las actividades escolares y laborales para poder ayudar al sistema. Y el mensaje también es el ahorro, porque las personas conectan de una vez todos sus aparatos, la nevera, todo. Entonces lo que están haciendo es un llamado para poder, que coloquen lo necesario, que prendan lo necesario,
para ahorrar, ayudar a ahorrar y poder estabilizar el sistema. Y mientras tanto, sigue desplegado también los planes de contingencia para la distribución del agua, para la atención a los centros de salud, las plantas eléctricas, porque una vez que llegue la electricidad al TUI, que es el que bombea el sistema de agua, hay que esperar 10 horas para que pueda distribuirse este servicio. Así las cosas y así podemos describirte lo que nosotros hemos visto desde la madrugada, Rey. Excelente, Madeleine. Muchísimas gracias por esta fotografía que nos acabas de ofrecer de cómo está Venezuela hoy. Gracias una vez más, Madeleine García. Ahora vamos al análisis. Lo hacemos con Juan Carlos Rivero, miembro del Movimiento de la Juventud de Izquierda Consciente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. ¿Todo bien? Voy a partir justamente de ese movimiento que representas. ¿Cómo ve la juventud venezolana lo que ha acontecido en Venezuela durante estos últimos 6 días? Sí, bueno, como hablaba el presidente, esto es parte de una guerra cruel que viene atacando al pueblo venezolano después de la muerte del comandante, se ha recrudecido. Ahí es importante, creo, nosotros estamos llevando al debate un autor alemán que se llama Hans Magnus Enzensberger. Él escribe sobre el tema después de la posguerra y nos habla de un término que es bueno llevarlo al debate, que es el tema de la guerra civil molecular, ¿no? La guerra civil molecular. ¿En qué consiste? Él lo plantea como una de las formas de guerra asimétrica contra los países, donde no hay una confrontación directa entre dos ejércitos de dos naciones, sino que más bien es como una especie de virus, ¿no? Que tratan de incubar dentro de la población generando malestar, molestia y que pueda fracturar internamente a un pueblo, a un estado, y que la violencia y la anarquía sean los que terminen desmoronando todos los procesos del Estado. Y aquí lo podemos ver las distintas etapas de guerra que ha tenido el imperialismo contra Venezuela, ¿no? O sea, el tema de cómo se ha recrudecido, cómo el tema económico, cómo nos han atacado el tema de la salud, bloqueando el tema de las medicinas, cómo el tema de los alimentos, cómo han ido directamente contra las necesidades reales de nuestro pueblo. Ahora con el tema de la luz, con el tema del agua, o sea... Que son servicios tan importantes para cualquier sociedad, ¿no? Claro. La electricidad que paraliza prácticamente un país y el agua que es un elemento básico para vivir. No, y eso es parte, como iríamos diciendo, de ese ataque. Pues ellos están buscando la forma de generar el descontento, de generar malestar, de generar violencia, pero lo que sí no han contado el imperialismo estadounidense es que nosotros somos descendientes de los caribes. Pues este es un pueblo aguerrido, este es un pueblo noble, es un pueblo muy amoroso, muy humano, muy pacífico, pero no es un pueblo, como decía nuestro presidente, no es un pueblo pendejo, es un pueblo que ante las adversidades nos crecemos, lo decía el presidente Nicolás Maduro ayer. Yo ayer le pasaba a los compañeros, a muchas organizaciones políticas en varios continentes, me escribían a ver qué estaba sucediendo, porque como todo, o sea, el tema comunicacional hacia afuera es que ahí estamos en una guerra, en una situación de desastre. La mediática también se pone al servicio de esa guerra molecular de la cual estabas hablando. Claro, o sea, es parte de ir generando en la psiquis general de los pueblos una verdad que no es la real, es la verdad construida en los laboratorios de guerra imperialista para ponerlos en contra de estos procesos. Pero tenemos unos pueblos también que tienen conciencia, o sea, que saben que estos medios de comunicación no funcionan sino para poder potenciar estos procesos de guerra crueles contra nuestros pueblos. ¿Podría entonces ser esa la razón por la cual en Venezuela, a pesar de que se han detectado algún que otro foco de desestabilización, por llamarlo de alguna manera, en algunas zonas del país, pero el grueso del pueblo venezolano no ha salido a las calles a protestar? No. Bueno, por eso ayer me preguntaban los compañeros de Europa qué pasaba y yo les pasé un video de mi comunidad, yo vivo en el Valle. Ayer como a las 8 o 9 de la mañana se empezó a hacer la cola para el agua porque el gobierno está llevando a donde tenemos necesidades con el agua, algunos camiones. Y la gente esperaba el tema de la molestia, ¿no? Más bien los vecinos bajaron guitarras, bajaron dominó, bajaron ajedrez y eso yo creo que ha generado mucho mayor molestia para la oposición. Pues, o sea, como nosotros ante las adversidades también el pueblo, cuando nos buscan desmovilizar, cuando nos buscan desmoralizar, cuando nos quieren golpear la dignidad, el pueblo más bien se unifica, ¿no? Esos espacios más bien fueron un espacio de compartir, un espacio para conocer, para debatir también lo que viene sucediendo. Y yo se lo pasé a los compañeros de Europa y dije, bueno, yo con palabras a lo mejor no te lo explico, a lo mejor te lo explica el video. El agua es parte de la guerra, es parte del ataque, pero esto es parte del pueblo, o sea, la unidad como familia, como comunidades, como voceros políticos de la revolución. El presidente Maduro utiliza una frase que no por reiterativa es viciosa, y es que ante circunstancias como estas hay que preservar los nervios a cero y responder con amor. Eso quiere decir,
en mi interpretación personal, que uno, sin perder la ternura, pero tiene que vivir con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Qué nuevas maniobras pudieran venir de parte de los enemigos de la revolución bolivariana al ver que esta, como otras, fracasó? Sí, yo creo que lo que nos planteamos nosotros es que pueden venir ataques más sistemáticos, directos al corazón de la revolución o del pueblo, ataques a hospitales, ataques a figuras representativas de la revolución. Pero sin embargo ya hay un plan de contingencia de los líderes del proceso revolucionario, los movimientos sociales, todos estamos trabajando en conjunto. Nosotros estuvimos el 23 y el 24, estuvimos acompañando a este pueblo que estuvo ya en la batalla de los dos puentes que lo nombramos allá en el Táchira, y yo pude ver en el rostro de la gente que en ese momento había miedo porque no sabíamos cómo iba a trabajar el enemigo. Pero más que miedo había pasión y había más amor por esta patria. Y ahí habían 2.000 o 3.000 héroes y heroínas de distintos lugares del país que defendieron esos puentes con todo el amor que nos enseñó el comandante Chávez. Y yo creo que estamos dispuestos, que yo lo vi en sus ojos, en su mirada y en sus acciones, a defender este país, venga el ataque que venga y de donde venga. Nosotros estamos dispuestos, el presidente Chávez construyó una conciencia popular, tenemos una conciencia de clases y tenemos unas comunidades que están dispuestas a seguir defendiendo la patria a pesar de cualquier adversidad. Te pregunto, ¿te resulta casual el hecho de que justo un día después de haberse confirmado, porque eso se confirmó, si no me falla la memoria, el miércoles pasado, la pronta visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y anteriormente su delegación de avanzada, que llegaría el domingo 10 de marzo, al día siguiente ocurre este hecho? O sea, el sabotaje al Guri. ¿Es casual? Yo creo que no es casual, como decía al principio, el tema comunicacional hacia afuera ha generado una verdad irreal de lo que viene sucediendo en Venezuela. Nosotros más bien como gobierno, como Revolución Bolivariana, hemos invitado a todos los organismos multilaterales, a todas las organizaciones multinacionales, a todos los países que vengan a conocer la realidad de Venezuela. Nosotros les abrimos los brazos como pueblo para que vengan a conocer lo que realmente está sucediendo en Venezuela, pero ellos tratan de sabotear todas estas invitaciones, tratan de sabotear todas estas visitas de las distintas organizaciones internacionales. Te pregunto eso porque la visita de los expertos en derechos humanos a Venezuela tienen un objetivo claro, y es verificar si en el país se cometen violaciones a los derechos humanos. Y vemos que a lo largo de estas jornadas, dirigentes de oposición, sobre todo por redes sociales, están intentando sostener una matriz que fue desmentida en los últimos días por el ministro de Salud de fallecimiento de personas en hospitales. Sí, además que también eso va ligado a la supuesta gira de Guaidó que va a ser a nivel nacional. Ellos van a tratar de generar focos de violencia, de generar lo que siempre han venido generando, pues violencia y muerte, porque es la política, el único programa político que tienen ellos, para tratar de generar una visión a estos visitantes, que además es un grupo de la compañera Bachelet, que va a estar creo que hasta el 22 de marzo en el país, para generar una visión errada de lo que viene sucediendo. Pero igual siempre el pueblo le va a salir a la calle, el pueblo siempre va a salir a defender la paz, y ellos se van a dar cuenta de lo que viene sucediendo realmente. O sea, cómo además en poco tiempo los hospitales pudieron servirse de energía, de cómo el Estado pudo ponerlos a funcionar, y cómo toda esa realidad de los 79 muertos, 79 fallecidos, es más que otros fake news que vienen tratando de generar zozobra y tensión a nivel internacional. Hablas del pueblo, pero dentro del pueblo me quiero quedar con ese sector que tú representas, la juventud venezolana. ¿Cuál es el papel que le corresponde en esta circunstancia? Bueno, lo decía Chávez, nosotros somos la mejor generación que ha pasado en 200 años por estas tierras, y no por los logros que hemos alcanzado, sino por todo el peso que nos toca llevar ahora, de ahora en adelante, ¿no? O sea, todo el proceso revolucionario. O sea, esta guerra es una guerra que no va a acabar hasta que los pueblos podamos darle una estacada final al imperialismo. O sea, tenemos que entender que no es fácil hacer la revolución en ningún lado del mundo, y mucho menos en Venezuela, un país con recursos energéticos y mineros tan valiosos para cualquier imperio. Yo creo que nunca nos van a dejar descansar, pero nosotros como juventud tenemos la tarea de seguir organizándonos, seguir formándonos, seguir organizando al pueblo y seguir movilizando para profundizar el socialismo, para seguir avanzando hacia ese camino del mundo más humano y el mundo más justo que nos enseñó el comandante Chávez, que nos enseñó Bolívar, y que nuestro pueblo ha seguido construyendo. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista para Telesur. Gracias a usted. Juan Carlos Rivero nos estaba acompañando. Recuerde que tenemos también en redes sociales posicionado una pregunta. Nuevos elementos demuestran que el sabotaje eléctrico en Venezuela fue multidireccional. Ataque al sistema computarizado y líneas conductoras,
quema y explosión de subestaciones y estaciones. ¿Qué pretendían sus autores? El 97% de los encuestados dice que lo que pretendían era generar el caos. Hasta el momento un 0% dice que lo que pretendían era el bien del pueblo y un 3% dice no saber de qué estamos hablando. Gracias por estar con nosotros. Si no lo ha hecho, puede participar en esta y otra pregunta de participación que tenemos en nuestro segundo tema. Antes de desarrollar nuestro segundo tema de agenda e ir a la pausa, le propongo una información de último minuto. La ofrece nuestro corresponsal en Brasil, André Vieira, a través de su cuenta en Twitter. Dice, luego de casi un año sin dar respuestas concretas, las investigaciones del asesinato de la concejala Mariely Franco y su chofer Anderson Gómez avanzan. Este martes, el policía Ronnie Lessa, y muestra la foto, y el ex policía Elcio Vieira fueron detenidos como ejecutores. Con este paso, dice André Vieira, de la presentación de los ejecutores de Mariely Franco y Anderson Gómez, familiares, compañeros de partido y sociedad se preguntan quién mandó a matarlos, por qué. A casi un año después, esta cuestión aún no ha sido aclarada. Preguntas que deja puestas sobre el tapete André Vieira. Y usted puede consultarlo a través de su cuenta en Twitter mientras le propongo la siguiente pausa. En el límite de la fecha para aprobar el Estatuto de la Jurisdicción Especial para la Paz, el presidente Iván Duque rechazó 6 de los 159 artículos del documento. En su evaluación, la ley era inconveniente a los colombianos. No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar. La Honorable Corte Constitucional cumplió con su mandato. Se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. El fuero que me corresponde como presidente es el de la conveniencia para la sociedad. Y en esa línea presentamos estas 6 objeciones. En palabras de expertos y académicos, la acción rompe el principio de fe, golpea de manera contundente a la verdad y a las víctimas y agrede el acuerdo de paz. Ahora el Congreso, donde el partido de Duque, el Centro Democrático, es mayoría, tendrá que debatir si aprueba o no las objeciones presentadas por el jefe de Estado. Y luego, la decisión será evaluada por la Corte Constitucional en un intrincado proceso legislativo y jurídico. Ante la determinación presidencial, los delegados de los países garantes del acuerdo, activistas de derechos humanos, líderes políticos, sociales y juristas piden a Duque reconsiderar su postura, pues además de desconocer la constitución del país, podría aumentar las disidencias, entre otras graves consecuencias. También la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, aseguró que esa jurisdicción seguirá funcionando. A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año. Ello para cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para todos los colombianos y las colombianas. Además de las objeciones, Duque garantizó que una vez que se retomen las sesiones ordinarias en el Congreso el próximo 16 de marzo, presentará un proyecto de ley para hacer modificaciones al Acto Legislativo 01 de 2017. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. En segundo lugar, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios. Por último, este acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de la fecha serán competencia de la justicia ordinaria. La decisión de Duque es recibida con una gran manifestación en defensa de la paz anunciada para este miércoles 13 de marzo en Bogotá, la capital colombiana.
Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos los constantes ataques del sector uribista liderado por el presidente Iván Duque a la paz en Colombia. Vamos a ver en detalle de qué va este mecanismo creado en el contexto de los acuerdos de La Habana. La Jurisdicción Especial para la Paz es un componente de justicia creado para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera en Colombia. Está compuesta por 51 magistrados, 38 de ellos son titulares, los demás suplentes. Tendrá 14 juristas extranjeros en calidad de amigos de la Corte, los amicus curiae. Juzga a todas las personas vinculadas a delitos del medio del conflicto armado, más de 3.500 exguerrilleros, cerca de 1.750 uniformados y ya están listos para ser llamados para la sala de reconocimiento de la verdad. Los civiles que financiaron la guerra solo van voluntariamente a esa jurisdicción. Los magistrados podrán imponer 3 tipos de sanciones. En primer lugar tenemos las propias, que se imponen a quienes reconozcan verdad y responsabilidad. Respecto a delitos graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y máximo de 8. Las alternativas, que se imponen a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sección de primera instancia, antes de proferir la sentencia. Van entre la pena privativa de libertad de 5 a 8 años. Y quienes no hayan participado, bueno, pues tienen participación determinante en los casos más graves, tendrán pena de 2 a 5 años. Las ordinarias, que son las terceras, se imponen a quienes no hayan reconocido responsabilidades y sean condenados, por el tribunal. La pena será de 15 a 20 años. Ahora, ¿qué artículos fueron objetados por el presidente Duque y sus justificaciones para hacerlo? Tenemos en primer lugar el artículo número 7, la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas, decía Duque. El artículo 19 trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Sobre esto, ¿qué dijo Duque? Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El 63 dice Duque que no determinaría, el alcance de la competencia del Alto Comisionado para la Paz para verificar las listas de quienes son reconocidos como miembros de grupos armados ilegales, decía él, y que sometan a un proceso de paz. El 79, inciso tercero del literal J, dice Duque que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. El artículo 150, referente a la extradición de personas por motivos posteriores a la firma del acuerdo, afirma el presidente Duque que no precisa lo establecido en la Ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. El 153, el jefe de Estado dice que se condiciona a la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Ahora bien, el Sistema de Naciones Unidas y la Misión de Verificación de Colombia reiteraron a través de un comunicado la importancia del pleno y libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la misiva indican: lamentamos que a más de 2 años de la firma del acuerdo final, la JEP aún no cuente con una ley estatutaria que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia, principios clave que la ONU desde el Consejo de Seguridad ha señalado como indispensables en repetidas ocasiones. Consideramos esencial que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente de la República aseguren que la integralidad del acuerdo final sea respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP. Reconocemos la necesidad de que la JEP pueda garantizar justicia en el marco de los principios de verdad, reparación y no repetición para que Colombia transite hacia una sociedad reconciliada. No solo esas. Fueron varias las reacciones contrarias a la decisión del presidente Duque. Además de la ONU, personalidades políticas en Colombia enviaron una carta rechazando las trabas que el presidente le pone al acuerdo de paz. Se le enviaron a la Organización de Naciones Unidas. Dice: el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos o intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional.
Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones de la Corte Constitucional tomó el año pasado, que la Corte tomó el año pasado sobre esa ley. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la misión de verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se dé cuenta de los hechos mencionados en esta misiva. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, otrora guerrilla de la FARC, emitió también su comunicado acusando al mandatario colombiano Iván Duque de incumplir el acuerdo de paz. Las 6 objeciones presidenciales a la ley estatutaria, dice, son objeciones políticas que carecen de sustento jurídico alguno. Tan evidente es esto que todas ellas han sido desestimadas por la Corte Constitucional con ocasión de sus pronunciamientos sobre el acto legislativo 001 de 2017 que creó la JEP y sobre la ley estatutaria de la JEP, ahora boicoteada por el Ejecutivo. Con esta decisión, el Centro Democrático, o sea, el partido al que pertenecen no solo Duque, sino también Álvaro Uribe, y en especial su portavoz y ahora presidente de Colombia, incumplen el acuerdo de paz refrendado por el Congreso de la República en segunda versión tras ser modificado el rechazo en plebiscito. Incumplen la norma constitucional de respeto y cumplimiento del acuerdo de paz. El partido político FARC solicitará de forma inmediata la intervención política de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conforme a los mecanismos previstos en el acuerdo de paz para evitar que la paz construida con tantos esfuerzos sea destrozada por quienes siempre han utilizado la guerra para su enriquecimiento. El representante del Partido Liberal, César Gaviria, manifiesta su total desacuerdo con las objeciones presentadas por el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, que decía, esta decisión presidencial pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las FARC, se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes. Y mientras todo esto ocurre, sigue creciendo el número de líderes sociales asesinados en Colombia. Vamos a repasar los números de líderes que han muerto, 25 solo en 2019, en lo que va de 2019, porque apenas vamos por el mes de marzo. 114 durante la gestión del presidente Duque, 472 después de los acuerdos de paz de La Habana. José Manuel Jiménez nos tiene información actualizada. Hola, José Manuel. Saludos, compañeros. Efectivamente, la decisión del presidente Iván Duque de objetar 6 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz ha dado diferentes reacciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional. En las últimas horas, Naciones Unidas se ha pronunciado sobre este hecho político en Colombia que afecta la implementación del acuerdo de paz. Abro comillas, la misión y el sistema de la ONU hacemos un llamado para priorizar y darle mayor celeridad a la definición de la ley estatutaria de la JEP en el marco de los estándares internacionales. Consideramos esencial que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente de la República aseguren la integralidad del acuerdo final y que sea respetado en últimas. Esta es una pronunciación de Naciones Unidas con respecto a la decisión del presidente Iván Duque de objetar 6 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. De otra parte, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha dicho que va a solicitar una reunión de urgencia con la fiscal de la Corte Penal Internacional para colocarla al tanto de la situación con respecto a la implementación del acuerdo de paz y, como lo han denominado ellos, un nuevo ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz. Cabe recordar que a pesar de esta decisión del presidente Iván Duque de objetar los artículos, la Jurisdicción Especial para la Paz continúa su trabajo, continúa sus labores jurídicas con aquellos que se han acercado a la jurisdicción para contar la verdad, para contar qué sucedió en medio del conflicto armado y obviamente continuará aperturando nuevos casos, así lo considere la Jurisdicción Especial para la Paz. José Manuel.
el análisis en la Agenda Abierta. Vamos ahora con Yesid Arteta, experto en temas de paz y conflicto. Él es integrante además del Nodo Antioquia, de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, CEU y del Proceso Social de Garantías de Antioquia. Yesid, ¿cómo va? Muy buenos días, Rey. Un saludo para ti y toda tu audiencia de Agenda Abierta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yesid. Bueno, ya vemos que se cumplió lo vaticinado y era que Duque iba a frenar la ley estatutaria de la JEP. Sectores sociales, líderes sociales en Colombia incluso van más allá. Dicen que con esta decisión se entierra la paz en Colombia. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que es una decisión estrictamente política, porque desde el punto de vista legal, la Jurisdicción Especial de Paz pasó por un riguroso sedazo que es el de la Corte Constitucional. Es decir, magistrados que conocen al milímetro los alcances de la ley dieron visto bueno a esta jurisdicción, hicieron los reparos que consideraban necesarios hacer y con esto prácticamente la Jurisdicción Especial para la Paz se puso dentro de los estándares internacionales y como una de las jurisdicciones, podríamos decir, más perfectas desde el punto de vista de la justicia restaurativa y reconocimiento a las víctimas. Creo que los argumentos jurídicos son muy empobrecidos y por el contrario es una decisión de carácter político por parte del presidente Iván Duque. Me habla de una decisión de carácter político. Especialistas, expertos, incluso el Seno Popular de Colombia dice incluso que hay miedo tras esta postura del presidente Duque. Miedo, sobre todo del partido uribista Centro Democrático. ¿Coincide usted con esa afirmación? Bueno, hay que reconocer de que esta Jurisdicción Especial de Paz trata principalmente de reparar a las víctimas fundamentalmente a través del esclarecimiento de los hechos más escabrosos sucedidos durante el conflicto colombiano. Estamos hablando no solamente de los cometidos por los grupos guerrilleros, sino también por los grupos paramilitares y también por aquellas personas que de manera directa e indirecta estuvieron involucradas en el conflicto. En estos días, justamente para el día 4 de abril, se está organizando una gran caravana internacional que parte de ciudades como Ginebra, París, Barcelona, Oslo, etcétera, en la que cientos de colombianos van a estar en las puertas de la Corte Penal Internacional para presentar una iniciativa relacionada con los llamados falsos positivos, es decir, el asesinato de más de 5.000 jóvenes colombianos que luego fueron presentados como muertos en combate. Creo que los temores de esta verdad, de este esclarecimiento sobre la parte más brutal, más terrible de la guerra, es probablemente lo que tiene nerviosos a sectores del Centro Democrático, pero creo que principalmente es una actitud de diversionismo porque estamos a puertas de una campaña electoral el próximo mes de octubre en la que se van a renovar las instancias de elección popular a nivel de las localidades y donde se nota un crecimiento importante de las fuerzas alternativas, de las fuerzas progresistas que probablemente quieren arrebatarle este sesgo, yo diría que de derecha, un tanto arbitrario, autocrático, que se viene mostrando en este gobierno. En medio de este panorama, Yesid, ¿qué queda para salvar la ley estatutaria de la JEP? Creo que queda la política, porque yo realmente no tengo mayores esperanzas de que sea, digamos, los artilugios jurídicos
quienes logren resolver este incidente, este problema que se crea frente a la paz. Yo creo que son las decisiones políticas. Ojalá se pudiera conseguir un consenso en el Congreso de la República para salvar esta jurisdicción especial de paz, entre otras, porque hay cientos de excombatientes que están prácticamente con un pie dentro y un pie fuera. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, que en el transcurso de estos días han puesto la cara ante la Jurisdicción Especial de Paz los principales dirigentes de la FARC. La semana pasada estuvo Joaquín Gómez, uno de los más importantes comandantes de la antigua FARC, comandante del Bloque Sur, estuvo Fabián Ramírez, estuvo Pablo Catatumbo, estuvo el propio Timoleón, de manera que hay una actitud propositiva por parte de los excombatientes de la FARC para responder frente a esta jurisdicción. Yo creo que esta señal es negativa porque pone en duda y crea una situación de desconfianza y de desconcierto entre cientos de excombatientes que quieren la legalidad, que quieren la paz, que quieren la verdad, que quieren ponerse paz y salvo con la sociedad colombiana, y por tanto creo que es importante que esta jurisdicción pueda sobrepasar este incidente que ha planteado el gobierno del presidente Duque. Ya para finalizar nuestra entrevista, Yesida, me gustaría preguntarle qué mensaje le está dejando el gobierno de Iván Duque a un truncoso en diálogos con el ELN sobre la base de esta postura que asume con la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, hay que decir que de todas maneras el ELN no ha contribuido muchísimo para que estos diálogos pudieran avanzar. Yo creo que los hechos que han sido recriminados incluso por la izquierda colombiana con relación al ELN no ayuda muchísimo. Sin embargo, esta señal ya no solamente es para el ELN, es una señal para los propios excombatientes que han depositado sus armas y que se han entregado de manera voluntaria a este proceso de paz. Pero también es un mensaje negativo a la comunidad internacional. Hay una preocupación. Yo en el transcurso de estos días me he reunido con varios funcionarios de las cancillerías europeas y por supuesto hay una actitud realmente preocupante, hay una actitud, yo diría que negativa frente a lo que está pasando con este gobierno, porque este incumplimiento puede llevar a que en un momento determinado sea la Corte Penal Internacional quien se inmiscuya en los asuntos internos de Colombia, dado que no hay un esclarecimiento sobre los crímenes más importantes que han afectado a millares de colombianos y colombianas. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos para Telesur. Muchísimas gracias, Rey, que tengas salud. Lo propio. Un abrazo. Vamos entonces a recordarle a la audiencia que tenemos posicionada en redes una pregunta. ¿A quién le conviene la decisión del presidente Duque de obstaculizar la paz en Colombia? Solo un 9% dice que le conviene al pueblo colombiano. Un 91% dice que le conviene al uribismo y el 0% dice que le conviene al mundo. Está a tiempo todavía de participar en esta pregunta nuestra que hemos posicionado hoy. A la pausa. Regresa la agenda abierta, regresa el Yuki a escena con los deportes. ¿Cómo está, Yuki? Buenos días, Rey. Muy buenos días. Decirlo, también regresó alguien importante al Real Madrid. Mira, yo realmente lamento mucho que Marcela Heredia no esté aquí en estos minutos porque ella es fan de ese personaje. De ese mago, como le dicen a este hombre, Zinedine Zidane, Zizou. Ajá, Zizou. Justamente. Regresa al Real Madrid, Rey, justamente luego de la campaña devastadora que ha tenido, desastrosa que ha tenido el Real Madrid, para ver si puede recomponer justamente la plantilla blanca que, bueno, están viendo a ver si la próxima temporada tiene chance en Liga de Campeones. Adelante con el desarrollo. Vamos justamente con estas informaciones. Zinedine Zidane vuelve en Real Madrid apenas 284 días después de aquella inesperada despedida en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, acompañado de Florentino Pérez. El galo regresa de la Casa Blanca, lo hace de nuevo como entrenador y al rescate de este equipo que ha ido a la deriva desde su salida el 31 de mayo de 2018.
Allí justamente fue presentado Zizou este lunes en un acto que justamente va a dirimir, en este caso, o va a dirigir el martes el entrenamiento del equipo y firmará lo que queda de temporada por 3 campañas. La llegada de Zidane es consecuencia del adiós de Santiago Solari. El club blanco decidió destituir al técnico argentino de su cargo de entrenador del primer equipo a pesar de que había triunfado el fin de semana en Valladolid. El elenco blanco viene de quedar eliminado en las 3 competencias principales. En una semana lo hizo en Liga, quedó por fuera en la Copa del Rey también en semifinales ante el Barcelona y en la Liga de Campeones en octavos de final a manos del Ajax. Vamos a escuchar también palabras de Zinedine Zidane justamente en su llegada. La sensación buenas. Lo que te digo es contento de volver. Bueno, tampoco me he ido muy lejos porque vivo aquí y contentos. La verdad es que muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla sobre todo. Contento de volver a la plantilla, pero fíjense, también hubo reacciones de este gran portero, leyenda del Real Madrid, Iker Casillas, que dice: pensaba que toda la vida Regreso al Futuro 2, una película, era la mejor parte de una película del mundo, pero no, me equivoqué. La mejor segunda parte es el regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid. Otra vez suerte, lo dice allí Iker Casillas, portero de la selección española. Vamos a seguir hablando de balompié, en este caso hablamos de la Liga de Campeones, quienes sí tienen oportunidad, en este caso, en este certamen es la Juventus de Turín, que sueña con la remontada frente al Atlético de Madrid por los octavos de final. Ahora con su hinchada, el elenco italiano debe reponerse del 0-2 sufrido en el Wanda Metropolitano de Madrid contra el equipo del Cholo Simeone, liderada por Cristiano Ronaldo, sueña con esta remontada histórica. CR7, máximo goleador en la historia de la competición, de la que es 5 veces campeón, una con el Manchester United, 4 con el Real Madrid. Tiene que demostrar lo bien que se le ha dado históricamente el Atlético, al que ha marcado por lo menos 22 goles en 31 partidos en sus tiempos como estrella blanca para llevar a su equipo a cuartos de final. Tras caer en las finales de 2015 contra el Barça y de 2017 contra el Real Madrid, la Juve quiere hacer del 2019 su año europeo. Para ello tiene que remontar ante este Atlético, famoso por su defensa monolítica. Todo el mundo sabe que el Atlético es un equipo fuerte, que defiende muy bien. Tendremos que hacer todo lo posible por ganar. Así lo dijo Cristiano Ronaldo a la televisión del club. Con la Liga Italiana en el bolsillo, Ronaldo fue uno de los jugadores reservados por el técnico Massimiliano Allegri en la goleada del 4-1 al Udinese del fin de semana. Vemos también entonces cuáles son los partidos del día de hoy en esta fase de octavos de final. Allí los tenemos. Manchester City se estará enfrentando al Schalke 04 con el global en favor del cuadro inglés. La Juventus, por su parte, tiene que remontar, ya lo decíamos, ante el Atlético de Madrid, el 2-0 sufrido en la ida. Y continúa también la Copa Libertadores de este lado del mundo, allí en su fase de grupos en la segunda jornada. Veamos los cotejos del día. Boca Juniors se enfrenta al Tolima en la Bombonera. El Olimpia recibe a Concepción en el Defensores del Chaco, mientras que el Palmeiras brasileño choca con el Melgar peruano en el Allianz Parque de Sao Paulo. Por su parte también Gremio se estará midiendo a Libertad en el Gremio Arena de Porto Alegre. Nacional estará chocando ante el Atlético Mineiro y Sporting Cristal de Perú recibe al Godoy Cruz argentino en el Estadio Nacional de Lima, en la capital peruana. También hablamos de atletismo, en este caso del cubano Miguel Echevarría, quien logró una importante hazaña en su carrera tras conseguir otro super salto con viento de 8.92 metros en la disputa de la Copa de Cuba. Echevarría, que hasta ahora llevaba una temporada discreta, había saltado 8.21 metros en Birmingham, Reino Unido, el pasado 16 de febrero. Voló nuevamente hasta los 8.92 en esta disputa de la Copa Cubana y el salto tuvo una ayuda de viento algo ilegal, en este caso de 3.3 metros por segundo, lo que invalidó los efectos prácticos de ranking o marca personal. Echevarría confirmó sentirse complacido con el resultado y está trabajando para marcas como estas. Agregó que sabía de velocidad del viento, pero aún así quedó complacido con su desempeño. Ahora Juan Miguel espera obtener mejores resultados para su próximo evento en el que estará disputando el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, Qatar, en septiembre del presente año.
Y en el deporte motor, este fin de semana arranca la nueva temporada de la Fórmula 1 con el tradicional Premio de Australia tras 2 semanas intensas de entrenamiento en el circuito de Barcelona. Favoritos para esta temporada, Mercedes, las Flechas de Plata y el cabalino rampante Ferrari, escudería italiana que tiene el objetivo de que alguno de sus pilotos pueda llevarse el campeonato y para ello tienen que evitar los errores de la temporada pasada. Otra de las novedades será la de Fernando Alonso, tras 18 años de carrera como piloto, esta vez no estará en el Mundial, marcó su retirada y por su parte Williams podría decepcionar nuevamente debido a una gran cantidad de problemas que han arrastrado, como la salida de Paddy Lowe a última hora del equipo. Bien, con esto cerramos nuestro segmento deportivo en la Agenda Abierta. Tendremos más detalles a las 11 de la mañana completamente en vivo. Y a las 11:30 en la Conexión Global. En la Conexión Global. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a ti, Rey. Muy buenos días. Vamos ahora con una noticia de último minuto. Antes de despedir esta emisión de la Agenda Abierta, la tenemos aquí en pantalla. Son 2 tweets del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Ayer, 11 de marzo, en horas de la tarde, fue convocado a la Cancillería venezolana James Touré, representante diplomático de Estados Unidos, para comunicarle la decisión soberana del gobierno bolivariano de no prorrogar la presencia del personal diplomático estadounidense en Venezuela. En un segundo tuit, dice el canciller Arreaza, comunicado oficial sobre la decisión del gobierno bolivariano de Venezuela de dar por terminadas las conversaciones con Estados Unidos para el establecimiento de oficinas de intereses. El personal diplomático estadounidense debe abandonar territorio venezolano en las próximas 72 horas. Con esta información de último minuto, ponemos punto final a nuestra Agenda Abierta por hoy. Muchísimas gracias. Manténgase con Telesur. Gracias.